Buenos días. Bueno, como ya habíamos dicho y ustedes seguramente recordarán porque tienen mejor memoria que yo, la fiebre puede presentarse acompañando a síntomas de sistemas u órganos específicos o con síntomas atribuibles a enfermedades sistémicas. Y entonces la fiebre forma parte de un síndrome o una enfermedad específica. O la fiebre puede acompañarse solamente de los síntomas que generalmente van con ella y entonces es un síndrome febril, pero muchas veces está acompañándose de síntomas y signos de diferentes enfermedades y entonces es un síndrome, o sea, forma parte de un síndrome. Y habíamos puesto como ejemplo que el síndrome bronquial agudo infeccioso es un síndrome con síntomas respiratorios, con estructuras bronquiales y que la fiebre forma parte de él. Bien, quiero que conte, bueno, antes de seguir, que un síndrome es un conjunto de síntomas subjetivos y objetivos. A los síntomas objetivos también se les llama signo. Pero bueno, yo prefiero decir síntoma. Y ya cuando digo síntoma estoy hablando de objetivo y subjetivo. Generalmente en un síndrome los síntomas se presentan unidos. Se ven juntos generalmente y son causados por varias enfermedades. O sea, usted tiene una serie de síntomas que por lo general aparecen juntos, pero que tienen más de una causa. Eso es un síndrome. Cuando es la misma situación, o sea, son síntomas que aparecen juntos, pero tienen solamente una causa, no es un síndrome. Es una enfermedad. Las enfermedades se manifiestan generalmente por síndromes, porque muchas enfermedades pueden tener síntomas comunes. Eso no se puede olvidar. Un síndrome y una enfermedad son los dos conjuntos de síntomas que aparecen juntos. La diferencia, la repito, la enfermedad tiene una causa, el síndrome tiene varias causas. La fiebre puede tener varias causas. Siempre es un síndrome clínico. Cuando aparece con otras enfermedades, bueno, pues puede ser formar parte de ese síndrome y se considera la fiebre como un síntoma más del síndrome. Pero cuando la fiebre se presenta solamente con sus síntomas acompañantes y no como parte de las enfermedades de una enfermedad con otros síntomas, eso es el síndrome febril. Y ese es el tema de hoy, síndrome febril. ¿Cuáles son los requisitos para hablar de síndrome febril? Hay tres principales. Primero, que la temperatura corporal esté elevada, la hiperpirexia. Recuerden, hiperpirexia y hipertermia no es lo mismo, ¿eh? Ya hablaremos de hipertermia. La hiperpirexia, tiene que haber temperatura elevada. Si no hay temperatura elevada, no hay fiebre. Eso es clásico, ¿eh? Segundo, que los síntomas que acompañan a esta elevación sean los síntomas propios de la fiebre, no sean síntomas diferentes. Dolor en el pie no es síntoma de fiebre. Dolores óseos generalizados es un síntoma de fiebre. Dolor de cabeza es un síntoma de fiebre. Puede ser síntoma de más de una cosa, pero bueno, es un síntoma de fiebre, ¿eh? Escalofrío pueden ser causados por varias causas, pero es un síntoma que cae dentro de los síntomas de la fiebre. Tercero, que no presente el cuadro característico de otro síndrome u otra enfermedad específica. O sea, aumento de la temperatura corporal. Que los síntomas que la acompañen sean síntomas característicos de la fiebre. Y tercera, que no tenga síntomas o síndromes de una enfermedad específica que pudiera explicar el aumento de la temperatura. Está claro, son las tres condiciones para hablar de síndrome febril. Pueden aparecer síntomas que no pertenezcan al síndrome febril, eso puede ser también, pero se presentan aislados, no con otros síntomas, o sea, no conforman un síndrome en el cual pudiera encajar la fiebre, sino que puede ser, yo dije dolor en el pie, puede tener fiebre, síndrome febril, con dolor en el pie, o un síndrome febril con eritema nodoso, y entonces tenemos que investigar la causa, o un síndrome febril con un dolor de cabeza un poquito más marcado de lo habitual, puede ser. Entonces tendríamos que investigar la causa de estos síntomas que no son propios del síndrome febril, pero que no forman otro síndrome donde la fiebre pudiera encajar. Bien. Los síndromes febriles se clasifican en tres tipos, dependiendo del tiempo que hace que la persona tiene fiebre. En primer lugar, síndrome febril agudo, cuando desde el inicio de la fiebre hasta el momento en que el médico está examinándolo, no han pasado 7 días, o sea, de 1 a 6 días. Bueno, todas las fiebres empiezan como síndrome febril agudo, es cierto, y el síndrome febril agudo puede tener muchísimas causas. ¿Qué es lo que debe hacer un médico ante un síndrome febril agudo? Primero, tratar de buscar la causa, como es lógico. Segundo, tratar de buscar si esa causa o la posible causa puede ser muy complicada y costarle la vida al paciente. Porque si es, por ejemplo, infección del sistema nervioso central,
hay que tratarla rápidamente, ¿eh? Entonces, bueno, obrar en consecuencia a la gravedad de los síntomas y a la posible causa o causa presunta, porque se puede, no tiene todo, pero parece que es esto, entonces bueno, es una causa presunta, no es una causa que se haya comprobado. Segundo grupo, segundo tipo de síndrome febril prolongado. La fiebre comenzó hace al menos 7 días, pero aún no pasa de 21. De 7 a 21 días. Eso es un síndrome febril prolongado y muchas enfermedades lo pueden causar. Y en tercer lugar, el síndrome febril crónico, que es cuando la fiebre comenzó hace más de 21 días. Y esto es un problema importante en la medicina. El síndrome febril agudo, muchas enfermedades. El síndrome febril prolongado, pues ya menos enfermedades, pero pueden causarlo un grupo grande de ellas, ¿eh? Y el síndrome febril crónico ya son otros 20 pesos, como decimos en buen cubano. Las causas de todo, pues, la síndrome febril agudo pueden ser múltiples, un buen examen físico, un interrogatorio, todo lo que hablábamos ya, y puede diagnosticarse. Orinas oscuras, es un dato a tener en cuenta porque estas orinas oscuras se asocian con la fiebre, pero pueden ser más oscuras porque el paciente tiene una enfermedad que afecta el hígado, por ejemplo, una hepatitis, dolores muy intensos en el cuerpo, en una época o una zona donde puede ser endémico el dengue, pues puede corresponder con el dengue. Coloración amarilla de la esclerótica del ojo, o sea, lo que nosotros llamamos el blanco del ojo, puede ser que el paciente no lo haya observado, no lo refiere, pero cuando el médico lo examina lo encuentra y puede ser orientación hacia un paludismo en área endémica o hacia una hepatitis. Un paciente que ha presentado cólicos nefríticos y no le da importancia a un ligero dolor lumbar puede tener una fiebre uroséptica y así, muchos más. O sea, todo lo que hablamos en el programa anterior es importante hacer un examen físico, un interrogatorio bien detallado para procurar la causa de la fiebre. Y en un síndrome febril agudo debe hacerse todo eso, ¿no? Interrogatorio y examen físico exhaustivo. Lo segundo que hay que hacer es conocer el cuadro epidemiológico existente y sospechar si en la zona endémica de la enfermedad X que cursa con fiebre, todo paciente con fiebre sospechoso de enfermedad X. Tenemos un área donde hay una enfermedad que cursa con fiebre y una persona con fiebre llega a esa área, no quiere decir que tiene esa enfermedad, pero hay que tenerlo presente como una posibilidad importante. Por ejemplo, al inicio de la pandemia de COVID, vi algunos casos altamente sospechosos de padecerlo, pero las personas encargadas de autorizar la realización de las pruebas caras por cierto, este es en otro país que yo trabajaba, bueno, pues se negaron a hacer estas pruebas alegando que esos casos no eran COVID. No, no son COVID. Y yo le decía, ¿usted sabe las manifestaciones del COVID? No, el COVID tiene que tener. Y entonces me decían lo clásico de una influenza, decía, es una influenza o cualquier cosa, el COVID. Y el COVID después se vio que tenía muchas formas clínicas de manifestarse. De hecho, yo enfermé con COVID, no estuve bien, estuve mal, pero nunca tuve ni una tosecita, ¿eh? Y aquellos casos que sí tenían tos, que sí tenían cuadro respiratorio, pues entonces no eran COVID para no hacerle la prueba. Cosas que pasan, ¿eh? El primer caso diagnosticado en el centro, nos habían negado la posibilidad de hacer las pruebas en 3 oportunidades. Nosotros sospechábamos COVID, vamos a hacer el COVID. No, eso no es COVID, no, eso no es COVID, no, eso no es COVID. Alegando que el paciente que tenía bronconeumonía no era COVID, ¿no? Se hizo el PCR, ¿cómo? Porque la familia quiso sacarlo para otro país y la aerolínea exigía una prueba de COVID negativa. Llegó el resultado, yo no creo que eso hubiera variado mucho desde el principio porque el paciente no estaba bien, bueno, y el resultado positivo, se trasladó para un centro de aislamiento que estaba comenzando cuando aquello y el paciente falleció poco después de llegar al centro de aislamiento. No creo que el paciente no hubiera fallecido si hacen el diagnóstico antes, eso no puedo decirlo, ¿no? Pero por lo menos hubiera habido un poquito más de manejo diferente. El paciente era un paciente anciano, fumador, respiratorio crónico, y el COVID, como ustedes saben, no tiene un tratamiento específico. A pesar de todo, el paciente recibió sostén respiratorio, recibió antibióticos, recibió todo, pero era COVID. Y algunos casos se contaminaron con él que si se hace el diagnóstico más precozmente tal vez no se hubieran contaminado. Esa es la parte dolorosa. El primer caso de peste bubónica que atendí hace muchos años y afortunadamente el único caso de peste bubónica que atendí que yo sepa, me puso una noche entera a revisar libros, había síntomas que yo no conocía. Y entonces cogí el Cecil, la Biblia de la medicina interna, empecé a leerme todas las enfermedades infecciosas, toda la noche entera leyendo. Y de repente me encontré que había un cuadro clínico descrito, que era el cuadro clínico que respondía con los síntomas que tenía el paciente. Peste bubónica. Al día siguiente llegué al hospital y muy entusiasmado con mi diagnóstico clínico, me encontré con el rechazo de las autoridades a este diagnóstico. Y me dijeron, en este país no hay peste bubónica. Sin embargo, cuando yo revisé la epidemiología y me encontré que
todos los años se reportaban 30 y tantos, 40 casos de peste bubónica precisamente en la capital, que es donde yo estaba trabajando. El paciente falleció ese mismo día sin el tratamiento que le correspondía. Estoy hablando hace 40 años, ya más de 40 años. 3 días más tarde nos convocaron a los trabajadores para vacunarnos contra la peste bubónica. Hay que vacunarse contra la peste bubónica. Yo me negué. Me dicen, ¿pero cómo? ¿Cómo usted no se va a vacunar contra la peste bubónica? No, yo no me voy a vacunar contra una enfermedad que no existe en este país y con la que yo no he tenido contacto ninguno. Aquello los puso en una situación muy difícil, ¿no? Tan difícil que tuvieron que decirme, sí, en el país hay peste bubónica. Y la autopsia de ese caso específico reveló que sí tenía la peste bubónica. Ah, entonces me vacuné contra la peste bubónica, pero tuve que forzarlos. Si yo me vacuno sin obligarlos a confesarme de realidad, pues entonces me hubieran seguido negando, no, que el caso no es la peste bubónica, nosotros vacunamos, pues es costumbre vacunar. Y pero yo les dije, no, yo no me voy a vacunar. ¿Cómo? No. Aquí no hay peste bubónica, según ustedes me dijeron, y yo no he visto ningún caso de peste bubónica. Tuvieron que decirme que sí, que era verdad. Otra situación a tener en cuenta es la aparición de enfermedades que no existían en el país hasta ese momento y que estamos viendo el primer caso hoy, llamado caso índice en epidemiología. En un momento determinado, en un país, no estoy mencionando países, pero todos estos casos que estoy hablando, o prácticamente todos, hoy por lo menos todos son fuera de Cuba. En un momento determinado, en un país, me encontré sin médico infectologista. Yo trabajaba con varios infectólogos en el servicio, un servicio de varias especialidades clínicas, un servicio reunido de varias especialidades clínicas. Había 4 infectólogos, porque muchas enfermedades infecciosas, y yo me había trabajado conjunto con ellos y aprendí mucho con ellos, tengo que confesarlo. Había un congreso, la jefa que era infectóloga me dijo, mira, yo voy a liberar a los otros 3 infectólogos, pero yo no voy, porque yo no puedo dejarte solo aquí. Y yo le dije, oye, no hay problema, vete, que yo asumo los casos de infectología estos 5 días, yo me hago cargo de todo aquí, no te preocupes, me van a ayudar los residentes en ese momento yo era el único internista presente, además era un joven que apenas tenía 67 años, y entonces dije, bueno, con mis 67 años, un hombre fuerte, enérgico, a 67 años, ya hace unos cuantos años de esto. Y con los residentes ayudándome, yo dije, yo me hago cargo de todos los casos de infectología y cuando hay alguna duda llamo a ustedes y les pregunto. Entonces ella me dijo, mira, ahí había 31 camas, y yo iba a atender todas las camas que tuvieran casos de medicina interna e infectología. Entonces ella me dijo, yo voy a venir todos los días a la hora de almuerzo, por si acaso tienes alguna duda o algo de eso, y si tienes cualquier otra duda fuera de ese horario, me llamas por teléfono y yo vengo más tarde, no hay problema. Quedamos en eso. El primer día me encontré una paciente que había ingresado por fiebre y coloración amarilla de mucosa y esclerótica. La fiebre la tenía hacía 4 días. Tenía varias gotas espesas negativas, así que no era paludismo. Aunque de inicio, los primeros médicos lo vieron, dijeron, esto es paludismo, le pusieron tratamiento, pero no resolvió ni nada de eso, ¿no? Entonces le llevaron al médico tradicional. El médico tradicional es un curandero. Y el curandero le administró una serie de pócimas. Y entonces la paciente empeoró. Y como empeoró, la volvieron a traer al hospital y el hospital decidió ingresar. Pensé primero en la hepatitis tóxica, no sería el primer caso que veo que da los medicamentos, vamos a decir los medicamentos entre comillas, la medicina que utilizaba el curandero producía lesión hepática. Y entonces pensé, puede ser que haya sido un paludismo inicialmente con gotas espesas negativas, eso pasa a veces, y las pócimas que le dio el curandero le afectaron al hígado. Se la presenté al mediodía a la jefa y la jefa me dijo, sí, parece eso. Coincidió con mi criterio, estamos de acuerdo, vamos a seguirla tratando, vamos a ver lo que es. Al otro día, al día siguiente, la paciente amaneció peor. Y la jefa llegó al mediodía y me llamó para el Antonio, ven acá. Y dime, ¿qué te pasa? Y me dice, estuve en el Congreso preguntando, hablé con los infectólogos aquí del país, la dirección de infectología, todo esto. Y eso me dijeron que había 3 casos de fiebre amarilla en otro hospital. Ah, sí. Dice, ya yo coordiné todo, vamos a sacarle la sangre y mandar a hacer el análisis. Sacamos la sangre, mandamos a hacer el análisis y el análisis llegó más tarde positivo. La paciente tenía fiebre amarilla. Falleció 3 días más tarde. Y ojalá pudiera decir, como en el caso de la peste bubónica, que fue el primer y único caso que atendí. Pero desgraciadamente no fue así. Fue el inicio de un brote en el que atendí directamente 18 casos, con 9 fallecidos, 50% de mortalidad. Es traumático, aunque ustedes no lo crean, los médicos sufrimos mucho con esto. Esa mortalidad elevada nos traumatiza. Por tanto, ante un caso de un síndrome febril, pensemos que puede ser una enfermedad endémica de esta área, pensemos que puede ser una enfermedad condicionada por lo que sufre el paciente, pero pensemos también que puede ser el primer caso de una enfermedad que no existe o que pocas veces se ve en este lugar. El tratamiento con antibióticos a un paciente con síndrome febril se instituye cuando estamos seguros o casi seguros de la causa.
que es una causa infecciosa y necesita antibióticos, bueno, pues ponemos el antibiótico. ¿Qué antibiótico? La causa que nosotros diagnosticamos o pensamos que tiene, necesita. Pero si la vida del paciente está en peligro, estamos desesperados y entonces hacemos cualquier cosa por salvarlo y buscamos antibióticos. ¿Qué antibióticos? Antibióticos de amplio espectro y bactericidas. Eso ya en el ciclo de antibióticos hablamos de cuándo tratar a un paciente de este tipo, ¿no? Que no tenemos diagnóstico, pues ¿qué vamos a hacer? Y no vamos a entrar de nuevo en esos detalles, pero bueno, tratarlo con antibióticos, ¿eh? Pase lo que pase. Es mejor un paciente vivo sin diagnóstico que un diagnóstico hecho en la autopsia, porque no prescribimos los antibióticos que necesitaba el paciente por no estar seguro. Tenemos duda, el paciente está esperando antibióticos, bactericida y amplio espectro, cubrir todas las posibilidades. Pero si el estado del paciente no es tan malo, que justifique el uso de antibióticos, es mejor esperar, seguir buscando, hacer el diagnóstico y poner el tratamiento adecuado, porque a veces utilizar un antibiótico que no es el que necesita el paciente modifica el cuadro clínico y hace el diagnóstico más difícil y entonces complicamos más la cosa. Por eso, si no es imprescindible, no hace falta, el paciente no tiene la vida en peligro, esperamos. Vamos a hacer el diagnóstico primero, después colocamos el antibiótico si es antibiótico lo que necesite. En el programa anterior ya expliqué un caso que era una sarcoidosis, no necesitaba antibióticos y había pasado por montones de antibióticos.